Buenos días con todos. Nosotras somos estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Esta tarea corresponde a la asignatura de Derecho Electoral y Parlamentario, correspondiente al curso quinto semestre paralelo C. El día de hoy trataremos el tema de un enjuiciamiento político acerca de la ex ministra de Gobierno María Paula Romo. ¿Quién es María Paula Romo Rodríguez? María Paula Romo Rodríguez nació en Quito el 4 de junio de 1979. Es una abogada y política ecuatoriana. Fue ministra de Gobierno de Ecuador durante el gobierno de Lenín Moreno desde el 8 de septiembre de 2018 hasta el 24 de noviembre de 2020. Fue miembro de la Asamblea Constituyente de 2007, que redactó la actual Constitución ecuatoriana. En 2009 fue elegida asambleísta provincial de Pichincha. En este periodo creó y presidió la Comisión Especializada de Justicia y Estructura del Estado. Sus primeros años en la política fueron en agosto de 2004, quien fundó, junto con otros jóvenes, el grupo político llamado Ruptura de los 25, nombre que nació de la conmemoración de los 25 años de retorno a la democracia en Ecuador. A finales de 2006 pasan a formar parte de la coalición Alianza País, que buscaba la elección como presidente del economista Rafael Correa. ¿De qué se le acusa a María Paula Romo Rodríguez? La Asamblea Nacional del Ecuador censuró y destituyó a la ministra de Gobierno por su actuación en las protestas de octubre del año 2019. Con 14 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones, el Congreso ecuatoriano aprobó su destitución en un debate que duró aproximadamente 10 horas. Para que la destitución se hiciera efectiva, se requería de las 2/3 partes del Pleno de la Asamblea, es decir, un total de 91 votos. Durante su comparecencia, la ministra Romo aseguró en su totalidad que cumplió con sus funciones legales y constitucionales en el deber de preservar la paz y la seguridad de la ciudadanía. Además, los asambleístas Roberto Gómez y Amapola Naranjo reclamaron también que la ministra autorizó que se lanzaran bombas lacrimógenas caducadas durante las protestas, lo que habría puesto en riesgo a la ciudadanía. Antecedentes. Vamos a revisar los principios y características de este caso. El juicio político de María Paula Romo está profundamente vinculado a las protestas de octubre del 2019 en Ecuador. Estas manifestaciones surgieron en respuesta a la eliminación a los subsidios de los combustibles. Esta medida económica desató una crisis social y política de gran magnitud. La respuesta del gobierno bajo la dirección de María Paula Romo incluyó el uso de fuerzas de seguridad y este material de antidisturbios que se utilizó llevó a denuncias de uso excesivo de fuerza, violaciones de derechos humanos, además de múltiples agresiones. Las manifestaciones en Ecuador del 2019 fueron una ola de movilizaciones a nivel nacional que se realizaron a partir del 2 de octubre hasta el 13 de octubre del 2019, tras el anuncio de ciertas medidas económicas que ya mencionamos, por parte del gobierno del expresidente el señor Lenín Moreno. La acusación principal contra Romo se centró en la utilización de bombas lacrimógenas caducadas y en la gestión de las fuerzas del orden durante estas protestas. La gravedad de estas acusaciones reside en la vulneración de derechos fundamentales en los ciudadanos, lo que en un Estado de Derecho exige una revisión exhaustiva y un juicio justo. Y para culminar con los antecedentes, encontramos que finalmente se dio el día 13 de octubre del año 2019 la reunión entre la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, y el gobierno, medida por las Naciones Unidas, ONU. Consiguieron así la derogatoria del decreto 883, que nos habla sobre la eliminación del subsidio a la gasolina. El Ministerio del Gobierno también reportó que en estas fechas se aprendieron 1.330 personas, además de que 435 policías resultaron heridos y hubieron 11 personas fallecidas, además de que también se suscitaron 132 bloqueos de carretera a nivel nacional. Se inicia este proceso según el artículo 79 de nuestra Ley Orgánica de la Función Legislativa, comenzando con una solicitud por parte de 2 legisladores, por Amapola Naranjo y por Roberto Gómez, quienes acusaron a Romo por el individuo incumplimiento de sus funciones, por el uso de bombas lacrimógenas caducados y asimismo el lanzamiento de estas en zonas de paz en pleno paro nacional de octubre de 2019.
El proceso del juicio político se basó en la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La Asamblea Nacional sí cumplió el debido proceso al permitir a Romo poder defenderse y presentar su versión de los hechos. Aunque en la actualidad algunos legisladores han cuestionado la eficacia de este proceso por la falta de pruebas sólidas contra la ex ministra. Comparecencia de María Paula Romo. La ministra compareció ante la Asamblea Nacional defendiendo sus decisiones y argumentando que no habían cumplido sus funciones. También mencionó la estafa en el Instituto de Seguridad Social de la Policía ISPOL y se defendió de las acusaciones del ex asambleísta Daniel Mendoza, procesado por corrupción. Algo importante que debemos tener en cuenta es que hubo una votación en plena Asamblea Nacional en donde se votó sobre la censura y destitución de Romo. El 24 de noviembre del 2020, la Asamblea resolvió con 104 votos a favor, en contra de censurar y destituir a la ministra Romo. Remisión de Fiscalía. Después de la censura, el Pleno de la Asamblea Nacional decidió remitir el expediente del juicio político a la Fiscalía General del Estado para que se realicen las debidas investigaciones y se determinen las posibles responsabilidades penales en los hechos que motivaron el proceso político de la exministra María Paula Romo. El juicio político de María Paula Romo no es solo un episodio significativo en la política ecuatoriana, sino también un testimonio del funcionamiento de los mecanismos de control y balance dentro de nuestra democracia. Desde una perspectiva jurídica, este caso subraya la importancia de la responsabilidad y la rendición de cuentas de los funcionarios públicos, especialmente en contextos de crisis, donde las decisiones pueden ser profundamente implicadas dentro de los derechos humanos. Este juicio político destaca la relevancia de los procedimientos parlamentarios y la necesidad de una investigación exhaustiva y justa. El juicio de Romo invita a reflexionar sobre el papel de la Asamblea Nacional como un órgano de fiscalización y su capacidad para actuar con un contrapeso efectivo al Poder Ejecutivo. La protección de los derechos humanos y el cumplimiento de este Estado de Derecho deben ser principios rectores en toda democracia, y este caso ofrece valiosas lecciones sobre cómo estos principios pueden y deben ser defendidos en la práctica. ¿Sabían cuál fue el motivo de destitución de María Paula Romo de su cargo como ministra de Gobierno? No, Ana, ¿podrías explicarnos? Así es, esto sucedió el 24 de noviembre del año 2020, donde la Asamblea Nacional de nuestro país censuró y destituyó a María Paula Romo de su cargo como ministra de Gobierno por no haber cumplido con sus funciones en las protestas del año 2019. También debemos tener en cuenta que esto sucedió por dos causales, que fue el uso de bombas lacrimógenas caducadas hacia manifestantes en las protestas del año 2019 y también el lanzamiento de bombas lacrimógenas en zonas de paz y acogida humana a los indígenas en dichas protestas. Pero ¿saben cuáles fueron las consecuencias que trajo este acto? No. Solo las consecuencias fueron tres. Fueron las investigaciones en contra de ella, el impedimento de ocupar nuevos cargos y el daño a su imagen pública que ella tiene. Para empezar, tenemos que cuando ella realiza esto, empieza a ser investigada por la Fiscalía General del Estado por su presunta participación en las irregularidades que mi compañera ya mencionó. También se habla sobre el impedimento de ocupar un nuevo cargo público. Esto sucede a raíz de la investigación y vuelve o puede ocupar un cargo público después de un año de su destitución. O sea, estaremos hablando que esto ocurrió en el 2020, ella podría volver a ocupar un cargo en el 2021. Y por último, lo que es el daño a su imagen pública, pues queda a los ojos de todo el mundo y de la vista telemática. Muchas gracias, Ale. También debemos tener en cuenta que el caso de Romo se ha profundizado dentro de la polarización pública dentro de nuestro país, ya que existen los sectores que van a defenderla y los que van a criticarla, teniendo en cuenta que este caso va a contribuir a la desconfianza dentro de las instituciones públicas, especialmente dentro de lo que es la Policía Nacional y el Ministerio de Gobierno. Este caso ha reavivado el debate sobre la seguridad de la ciudadanía en Ecuador y la necesidad de las reformas de lo que es de la política de la Policía Nacional.
Debemos tener en cuenta que Romo siempre ha negado las acusaciones en su contra y ha dicho que ella es víctima de lo que se le podría denominar persecución política y que sus abogados han presentado los recursos legales para poder impugnar la destitución que ya nombró mi compañera y todas sus investigaciones en contra. Gracias. Gracias.